YouTube ha estado eliminando las notificaciones del contenido, así es que te pido revises tu suscripción y actives la campana de notificaciones para que nunca te pierdas de los videos. Me honra ser tu hermano mayor. Hice muchos sacrificios, claro. Nunca terminé la carrera de Derecho. Y tal vez en un mundo alterno en el que no fuera padre sustituto de Carly, ya habría sentado cabeza con mi único y verdadero amor. Pero sigo solo. En los últimos años, iCarly ha sido una serie que ha sido puesta en tema de debate por múltiples cosas. En este caso, una idea que ha ido creciendo en los últimos días, pero parece haber estado ahí desde el primer hasta recientes episodios. ¿Carly arruinó la vida de Spencer? Una afirmación que ha ido adquiriendo popularidad conforme el paso del tiempo, pero que esconde tras las risas de fondo un triste y crudo secreto en la familia Shea. ¿Quieres saber de qué se trata? Solo escucha. Durante mucho tiempo se tuvo la idea de que Carly y Spencer eran en verdad medio hermanos. Esto debido a la enorme diferencia de edad que había entre ambos, iniciando la primera temporada de la serie con 13 y 26 años respectivamente, duplicando prácticamente la edad de Carly, por lo que ella nació cuando Spencer tenía aproximadamente 13 años. Y es importante aclarar este dato, pues durante la época de emisión, una de las teorías más populares en foros de internet fue que la razón por la que Spencer cuidaba a Carly era porque en verdad era su hija. Y aunque sí ocurren esta clase de embarazos adolescentes, no parece que sea la situación. Aun cuando Gibby hace este comentario. ¿Que Spencer no era tu padre? ¿Entonces Spencer no es su papá? Muchos podrían mencionar que simplemente se trata de una broma, u otro de los comentarios estúpidos de Gibby, pero refleja cuando menos lo complicada que es la situación familiar de los Shea. Durante su infancia y adolescencia, Spencer fue considerado como un chico problema, odiado por los alumnos y docentes de la secundaria Ridgeway por todas sus bromas y aparentes deficiencias mentales. Con su padre recluido en la Fuerza Aérea, su madre era quien debía responder por toda clase de cosas que Spencer hiciera. Una situación que se mantendría, aparentemente, hasta el 7º grado. No sabemos exactamente el porqué. Si su situación académica mejoró, la relación con los profesores y alumnos lo hizo, o quizás fue una de las épocas donde su padre pudo volver a casa y estar con su familia. Pero este año, curiosamente, coincide con el nacimiento de Carly. La llegada de Carly fue un punto y aparte para su familia. La mayoría de las menciones y recuerdos que tienen Spencer y Carly sobre su padre son justamente durante la infancia de Carly y el cómo jugaban con él. Iban a bailes, viajes, pero no hay un solo recuerdo o comentario en solitario sobre Spencer y su padre antes de Carly, por lo que parece que luego de su nacimiento, el coronel Shea se daba mucho más tiempo con ellos. Por el otro lado, se rumoran las bromas y piromanía de Spencer, la carga de criar a 2 hijos sin la presencia de su padre, una depresión posparto luego del nacimiento de Carly, o quizás simplemente las cosas iban mal desde momentos atrás. A ciencia cierta, quizás nunca sabremos cuál fue la razón por la que su madre los abandonó. Tampoco contamos con muchos datos acerca de cuándo fue exactamente, pero de acuerdo con este comentario de Spencer, podemos darnos una idea. Durante la serie original, sabemos que Spencer deja la escuela de Derecho a los 3 días, supuestamente, porque en verdad tenía el sueño de ser artista, pero son varias las ocasiones, incluso sin que sea necesario, que Spencer hace uso de estos conocimientos de derecho, de acuerdo a la función de la trama. Y créanme, los primeros 3 días en la facultad de Derecho solo te presentas, y si tus profesores son muy dedicados aprenderás la diferencia entre derecho privado y público. Pero Spencer genuinamente tiene conocimientos que van más allá de solo 3 días de escuela, y de hecho, su abuelo y padre lo mencionan. Habría sido un gran abogado. Por lo que, ¿qué es más probable? ¿Que Spencer abandone la escuela de Derecho a los 3 días con estos conocimientos por dedicarse a ser artista, su sueño real, pero lo recuerde cada que puede, y además lo enumere en una lista de sacrificios que tuvo que hacer por Carly? ¿O que Spencer tuviera que dejar la escuela de Derecho a los 3 días por el abandono de su madre y hacerse cargo de su hermana? Aquí muchos podrán cuestionarlo, y sí, Spencer es un artista muy talentoso, un tanto particular, pero muy talentoso. Sin embargo,
¿Cuántas veces realmente ser artista representa un trabajo para Spencer? Durante las primeras 2 temporadas de la serie, Spencer realiza algunas esculturas a cambio de un pago, pero la mayor parte de episodios posteriores, el que Spencer haga alguna clase de escultura o proyecto, es por un hobby o regalo, más que por una entrada económica. Incluso un par de ocasiones, pudiendo verlo o escuchando comentarios de que Spencer acude como voluntario a enseñar a los presos o niños discapacitados a esculpir. Tampoco vemos a Spencer ser una persona específicamente culta o conocedora del arte. Más allá de que es muy fan de Harry Joyner, nunca muestra que el arte sea en verdad todo para él. Más bien, pareciera que disfruta mucho de la actividad manual y artística, pero no necesariamente como un trabajo. Y en parte, también es que no lo necesita. El especial de Navidad de iCarly de la segunda temporada plantea la premisa de que si Spencer fuera normal, la vida de Carly sería totalmente diferente. Dejando de ser artista, terminando una carrera en Derecho, comprometiéndose con la señora Benson y viéndole bastante feliz. La idea del episodio y cómo es planteada nos hace pensar que el cambio en Spencer es que simplemente no era normal y de un momento a otro pasó a serlo. Pero podríamos estar hablando de una versión de Spencer que simplemente tuvo un desarrollo normal, que pudo ir a la escuela de Derecho, enamorarse y, sobre todo, no cuidar a su hermana completamente solo, guardando todo lo infantil de manera natural como cualquier adulto que se desarrolla normalmente. Con su padre en la Fuerza Aérea y sin su madre, las opciones para cuidar a una pequeña Carly de entre 6 y 7 años eran su abuelo y Spencer. Durante uno de los primeros episodios de la serie, su abuelo llega luego de ver en iCarly cómo Spencer casi le vuela la cabeza a Carly con un ventilador de martillos, argumentando que Carly debe vivir con él pues no es una persona responsable, mencionando: Spencer debe aprender a cuidarse él mismo antes de cuidar a una niña. Pero, ¿por qué desde un inicio su abuelo no se hizo cargo de Carly tan pronto como su madre los abandonó? Nunca se menciona si su abuelo viene de parte de su madre o de su padre. Por las llamadas y constante contacto que vemos tener con su padre, suponemos que se trata de su abuelo paterno. Luego del incidente con el martillo, su abuelo habla con su padre para pedir que Carly viva con él, realizando toda la transición para arrepentirse tan pronto como se da cuenta de que no solo tendría que dejar un plato de comida y agua para Carly, requiriendo de muchas más cosas que a simple vista, siendo un adolescente con asma, claustrofobia y problemas emocionales que Spencer sobrelleva de manera correcta. Como has notado, Carly y Spencer provienen de una familia sumamente disfuncional, oculta por las tramas y diferentes actividades de cada uno. Y aunque no podemos poner en la misma posición que a su madre al coronel Shea, sí hay que decir que es cuando menos un padre sumamente ausente, y que se ha limitado al más mínimo contacto con sus hijos. 18 incendios, navidades, secuestros, cumpleaños, un periódico que mató a su hijo Spencer, y durante los 6 y 7 años que dura la serie, nunca hizo una visita para averiguar si todo estaba bien o no, enviando a otras personas, llamándolos de vez en cuando, y depositando dinero. Tanto así que desde el primer hasta el último episodio, el padre de Carly nunca se enteró de que Spencer dejó la escuela de Derecho a los 3 días, tal y como relata en esta publicación de iCarly.com. Mis fotos de la Facultad de Derecho. Bueno, escuchen, tengo un dilema. Mi papá sigue pensando que estoy en la Facultad de Derecho. La verdad es que solo estuve 3 días en la facultad. Luego la abandoné y usé el resto de mis ahorros para comprar 40,000 gomas de borrar para una escultura de goma que estaba haciendo. Bueno, el otro día mi papá me llamó y me pidió que le mandara mis fotos de la Facultad de Derecho. Dijo que lamentaba habérselo perdido todo. Por si no lo sabías, está en un submarino en algún lugar del Pacífico y no sabe que dejé la carrera para convertirme en artista. ¿Qué debo hacer? ¿Debería enviarle estas fotos que subí con Photodoc? Parecen auténticas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Pero por qué no me lo dijo antes? Porque jamás fuiste a clases. Ya. Y tal y como menciona Gibby en esta escena, Spencer era prácticamente el padre de Carly. Tanto que quizás, sin darse cuenta, él mismo no hace diferencia entre hermano y padre.
Y esta es la percepción de más de una persona. Pero este compromiso no solo se limitó a su hermana. Okay. Knock knock. Who's there? Atch. Atch who? Ha! Made a sneeze. Achoo! That's classic! Spencer. Shh. Sorry! En más de un episodio, escuchamos a Spencer hacer mención sobre que Sam y Freddy pasan todo el tiempo en su casa, de manera que pareciera estar molesto. Pero la realidad es que Spencer tuvo que suplir muchas de las funciones de una figura paterna con ambos. En uno de los blogs del sitio web de iCarly, Freddy nos relataba cómo luego de sentir que está perdiendo su masculinidad y hombría al juntarse solo con chicas, va con Spencer a acampar. Y aunque la mayoría de cosas salen mal, es una de las experiencias más divertidas de su vida. Cada vez que Freddy necesitaba algún consejo o algo por el estilo, iba con Spencer, pero su relación con Sam era aún más significativa. En videos anteriores, ya hemos analizado lo curioso e interesante del enamoramiento de Sam por Spencer y el cómo va más allá de la simple ilusión de una niña, reforzándose nuevamente en el especial de Navidad. La premisa de que Spencer sea una persona normal cambia por completo la vida de Carly y a todas las personas que la rodeaban, especialmente a Sam. La primera vez que Carly conoce a Sam es porque ella intenta robarle su almuerzo, y tan pronto como la conocen más de cerca, ambos se dan cuenta de la enorme cantidad de deficiencias que hay en su vida, alimentando, cuidando y apoyando en todas las cosas que necesite. En el caso de este episodio, Spencer nunca permitió que su hermana menor se juntara con una niña con estos problemas y antecedentes, sin Spencer de por medio, llegando a un inevitable destino. Volviendo al mismo punto, Spencer no es normal porque simplemente esa es su personalidad, o no lo es por haberse hecho cargo de Carly durante todos estos años. Si bien muchos de los actos y comportamientos de Spencer son fingidos para hacer sentir bien a Carly o divertirla, también lo es que el adquirir la responsabilidad de ser básicamente el padre de Carly antes de la mayoría de edad, la constante y prolongada convivencia con niños, y haber crecido en una familia disfuncional con un padre ausente, una madre que los abandonaría, y un abuelo al que, tal y como menciona en su blog, sabe que no le agrada, inevitablemente provocaron comportamientos y actitudes de infantilismo. No es una casualidad que incluso fuera de casa y del círculo de su hermana, Spencer se sintiera mucho más cómodo o se desenvolviera mejor con niños que con adultos. Una situación que le traería problemas, principalmente en sus relaciones. Una de las cosas que Spencer menciona tuvo que sacrificar por haberse quedado con Carly es el poder haber encontrado al amor de su vida, sentar cabeza y no haber pasado por todas las relaciones efímeras en su vida. Algo que, en su mayoría, creo que no tiene nada que ver con Carly. Como mencionó en este comentario, muchas de las relaciones de Spencer fueron de solo un día y no trascendieron a más que una broma o subtrama de una cita. Incluso parejas muy contadas aparecen en más de un episodio, y muchas de estas citas o relaciones, porque Spencer no lo quiere así o simplemente lo arruinó, mintiéndoles, manipulándolas, o incluso un par de ellas siendo arrolladas con su auto. Las únicas dos relaciones que trascendieron más allá de un episodio fueron con Charlotte y Verónica, dos relaciones que nuevamente Spencer arruinó, al no poder dejar de ver a Gibby en su madre, o al creer que solo puede ser atractivo usando un smoking, y luego fingir su muerte. Y sí, un par de estas relaciones específicamente han sido saboteadas indirectamente por Carly, específicamente una, Audrey, una chica que no vemos en pantalla, pero que Spencer menciona es la única que verdaderamente ha amado y que verá durante una escala en el aeropuerto. No conocemos exactamente por qué es que terminaron, pero si seguimos el mismo patrón que en prácticamente todas las relaciones de Spencer, podríamos suponer que hubo algún problema que la llevó a mudarse. Y si bien es cierto, Spencer ha hecho y sacrificado múltiples cosas por Carly, ayudándola toda una noche a construir premios en muy poco tiempo,
dando su nave espacial para cumplir con el concurso y hacer que no cierren a iCarly, así como haber gastado los $82,000 del seguro en una habitación para ella. Durante los 10 años siguientes en que Carly se va a Italia con su padre, Spencer tiene mucho más tiempo para sí mismo y comienza a hacer esculturas que lo llevan a ser millonario en un futuro. Estos 10 años donde Spencer tiene la oportunidad de hacerse cargo únicamente de él, desarrollaron tanto al personaje que incluso muchos han mencionado que no se siente igual. Y es natural. En este tiempo Spencer no tuvo que seguir haciéndose cargo de Carly, ni de sus dos mejores amigos, ni suplir una figura paterna que no le correspondía. Tampoco tenía por qué seguir cumpliendo expectativas de otros, como cumplir la promesa de que si una de sus obras no está en un museo, él debía volver a la escuela de Derecho. Spencer ya no era la misma persona, y aunque no lo hizo como el adulto promedio, sí maduró de una forma u otra, no sentando cabeza con una pareja, pero fue por decisión propia y el trauma por el abandono de su madre, tal y como él lo menciona. Y como dije, no creo realmente que fuera culpa de Carly que Spencer fracasara la mayor parte de su vida en la primera serie, sino más bien de su padre. Entendiéndose que durante todo ese tiempo, no se tenía idea de qué había pasado exactamente con su madre, si los había abandonado o había fallecido. La responsabilidad de hacerse cargo de sus hijos, aún menores de edad cuando Spencer comenzó a hacerse cargo de Carly, fue evadida totalmente. Sí, por obligaciones, sí, por trabajo, pero me resulta bastante curioso cómo otros miembros de la Fuerza Aérea sí tenían tiempo para ir con sus familias, e incluso pasar tiempo con la familia de él, pero él no. Un comportamiento que mantendría luego de que Carly se fuera a Italia con él. Bajo la promesa de pasar más tiempo juntos, durante la continuación de la serie original, se mencionan toda clase de cosas, amigos y situaciones que Carly vivió en Italia, pero ni una sola de ellas incluye a su padre, quien no es mencionado en otra referencia que no sea seguir trabajando en la Fuerza Aérea. Spencer quizás nunca tuvo la vida que imaginó construir cuando era adolescente, pero sí tuvo la que fue construyendo conforme el paso del tiempo, descubriéndose en un futuro, incluso que tuvo entre 10 y 11 hijos productos de una inseminación artificial. Pero tú, ¿qué piensas? Carly, yo elegí pasar esos años criándote, no me arrepiento de nada. Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Yo soy Fernando García. Hasta la próxima.